Hermanos, continuamos con nuestro tema que iniciamos hace varias semanas y que precisamente hoy cerramos, el llamado a permanecer en Dios. Y el llamado de esta mañana es a permanecer en el agua viva, tal como el Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, cuando habla con aquella mujer samaritana. Permítanme, antes de acercarnos al texto de Juan, hacer una pequeña remembranza de lo que significaba el agua en la antigüedad. Para nosotros es muy común abrir la llave, ¿verdad? Y disponer de todo el agua que querramos, a menos que estén haciendo algunos arreglos o limpieza en las tuberías, en el sistema de agua potable de nuestra ciudad, pero ¿es realmente tan fácil adquirir agua? Que a veces no valoramos lo que ésta significa. En la antigüedad, en una región donde el agua escaseaba, este era uno de los elementos más importantes de la vida. Y no había nada tan serio que pudiera ocurrirle a una familia, a una tribu, a un pequeño pueblo, que la falta de agua. El agua era indispensable para la vida humana y sus necesidades, pero también para la agricultura, para la ganadería, para actos religiosos. El agua era considerada como algo de mucho valor. Por un lado, simbolizaba el favor y la bondad de Dios, simbolizaba dicha, simbolizaba seguridad. Vayamos al Salmo 104, por favor. Salmo 104. Y vean ustedes cómo el salmista valora la bendición de Dios precisamente por recibir las aguas. Salmo 104, versículo 10. 104, versículo 10. Sigan con su vista. Dice el salmista: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Versículo 10. Y todas estas cosas, y las que continúa describiendo el salmista, suceden por una sola razón. Según el versículo 10, ¿cuál es? Porque Él es el que envía las fuentes por los arroyos. El agua era algo sumamente valioso para el pueblo de Dios. Era algo muy preciado. Era considerado una bendición de Dios, pero también una bendición que tenían que cuidar, que tenían que administrar de la mejor manera. Lamentaciones capítulo 5, versículo 1. Lamentaciones capítulo 5, versículo 1. Los extranjeros, la gente que no tenía acceso fácilmente al agua y quería disponer de ella, se veía obligado a pagar por el agua. Y el precio realmente era algo que costaba. En la Ciudad de México, muchas personas en el Distrito Federal se quejan por el alto costo de los recibos de agua, porque realmente allí donde ellos están viviendo es un sacrificio poder obtener ese recurso natural. Vean ustedes una de las cosas por las cuales se lamentaba el pueblo de Dios, según Lamentaciones capítulo 5, del 1 al 4. Leemos juntos, por favor. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido.
Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Hasta allí. Y una de las cosas que más le entristecían era que aquella agua que ellos podían tomar con libertad en el pasado de sus pozos, de sus fuentes, ahora tenían que pagar por dinero. Había diferentes tipos de agua y he encontrado o he agrupado al menos 3 tipos de agua en la Escritura. La primera de ellas era el agua de cisterna. Ustedes pueden ver allí en la pantalla una cisterna romana. Eran una especie de albercas que construían las personas y ésta se alimentaba de la lluvia. Y todo lo que cayera allí era bien recibido. Los judíos tenían una cisterna como una especie de aljiber nuestros, en una forma de pera, y trataban ellos por higiene de tenerlo siempre cubierto para poder tener acceso a ello. Pero la recolección era de la misma manera. Hacían pequeños canales para que el agua escurriera y pudiera guardarse en esas cisternas. Era el agua recolectada en los tiempos de lluvia. Había otro tipo de aguas que el pueblo de Israel conocía. Pasamos a la siguiente. Y eran los pozos. Eran cavidades o pozos como los que conocemos nosotros también, que ellos construían, y el propósito era que al abrir el hueco tuvieran la dicha de que saliera agua, de que se conectara con alguna vena de agua subterránea por allí. Y en otras ocasiones lo que hacían era una especie de acueductos que los traían de otras corrientes para formar algunas fuentes. Ese era un segundo tipo de acceso que ellos tenían al agua. La primera se llama ¿cómo? Cisterna. Y esta segunda le llamaremos pozo o fuentes. El agua viva es la que sigue. Se le llamaba así al agua del río, al agua de los arroyos, al agua natural, a los ojos de agua. Y esa es una pequeña foto del río Jordán. Un agua que corre, un agua viva. Nosotros somos llamados en esta mañana a permanecer, a nutrirnos, a saciarnos, no de la cisterna, no del pozo, sino del agua viva, de la fuente que corre. En primer lugar, si yo quiero permanecer en agua viva, hay algo importante que me debe quedar claro. 1, no aceptes imitaciones. Algunas veces nosotros consumimos agua de garrafón, ¿verdad? Y algunas personas a un precio muy cómodo, muy accesible, nos ofrecen un agua pero de maravilla. Y tal vez estamos arriesgando nuestra propia salud por aceptar, ¿qué cosa? Imitaciones. Y tal vez no ha llevado un proceso correcto, un proceso adecuado de purificación. Así a veces nosotros podemos confundirnos. Como hijos de Dios, la palabra nos llama a alimentarnos del agua viva que es el Espíritu Santo. A saciar nuestra vida con la verdadera fuente, y esta es Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 3, por favor. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Este es un pasaje muy bonito que vale la pena subrayarlo en sus Biblias, tenerlo presente cuando hablamos acerca de aguas vivas. Lo leemos juntos, por favor. Jeremías 17:13. Dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Porque